Hola a todos, hola a todas y bienvenidos de nuevo a este canal. Soy y estoy súper emocionado de estar aquí hoy para hablar de algo que, créanme, está revolucionando el mundo de las telenovelas y el corazón de muchísimos fans. Y es que el título lo dice todo: exclusiva. Kerem Bürsin y Hande Erçel. La decisión que impacta el futuro de... No creerás. Así es, amigos. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy es gordo, gordo, gordo. No es un rumor más, no es un chismecillo de pasillo. Estamos hablando de algo que podría cambiar, y mucho, el rumbo de la vida de Kerem y Hande y, por extensión, también la manera en que los vemos como pareja, como actores y, en general, como figuras públicas. Y antes de empezar a meternos en harina, les voy a pedir algo: si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle al botoncito rojo, activen la campanita para no perderse ni una sola novedad, porque créanme, esto que se viene es información de primera mano, información que les va a encantar y que necesitan saber. Así que vamos, suscríbanse. Y ahora sí. Empecemos. Primero, para ponerlos en contexto a aquellos que quizá no estén tan familiarizados con la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, hagamos un breve repaso. Todos conocemos a esta pareja, ¿verdad? Se enamoraron en el set de Love is in the Air, esa telenovela que nos robó el corazón a todos. La química entre ellos era, y es, innegable. Sus miradas, sus gestos, la manera en que se relacionaban, todo indicaba que había algo más allá de la pantalla. Y efectivamente así fue. Se convirtieron en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Pero como todas las historias de amor, la suya también tuvo sus momentos difíciles. Hubo rumores de separaciones, idas y venidas, presiones mediáticas y, bueno, ya sabemos lo que es ser el foco de atención de la prensa. Y aunque nunca confirmaron oficialmente una separación, las especulaciones eran constantes. Y ahora, después de mucho tiempo, parece que la situación ha dado un vuelco. Y es aquí donde entra la gran exclusiva. Según fuentes muy cercanas a la pareja y con información que hemos contrastado con varios contactos en el mundo de la farándula turca, Kerem y Hande han tomado una decisión. Una decisión que, insisto, va a impactar el futuro de ambos. ¿De qué se trata? Bueno, al parecer, han decidido apostar de nuevo por su relación. Sí, lo escucharon bien. Después de meses de especulaciones, de distancia, de proyectos individuales, han decidido darse una nueva oportunidad. Y no solo eso, sino que esta decisión viene acompañada de algo mucho más importante: una nueva forma de afrontar su relación, más privada, más alejada de los focos, y con una clara estrategia para protegerse de la presión mediática. ¿Qué significa esto? Significa que a partir de ahora, es muy probable que los veamos menos juntos en eventos públicos, en alfombras rojas, o compartiendo detalles de su vida privada en redes sociales. La idea es, según nuestras fuentes, preservar su amor, dar prioridad a su intimidad, y centrarse en lo que realmente importa: su felicidad y su bienestar. ¿Pero por qué esta decisión ahora? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué los ha llevado a tomar esta medida? Hay varios factores que han influido. Primero, la presión mediática a la que estaban sometidos. La prensa turca es muy intensa, muy invasiva, y a menudo, muy destructiva. Cualquier mínimo detalle, cualquier rumor, se amplificaba y se convertía en un tsunami de noticias falsas y especulaciones. Esto inevitablemente desgastó la relación, creó tensiones, y les impidió disfrutar plenamente de su amor. En segundo lugar, ambos han estado muy ocupados con sus proyectos individuales. Kerem ha estado trabajando en nuevas series, Hande también, y esto, a veces, dificulta mantener una relación a distancia, con agendas muy apretadas y poco tiempo libre. Y en tercer lugar, y creo que lo más importante, es que han aprendido de sus errores. Han entendido que la exposición mediática, por más que les haya dado popularidad, también les ha perjudicado. Han comprendido que la privacidad es fundamental para mantener una relación sana y duradera. Y han decidido tomar cartas en el asunto. Entonces, ¿qué podemos esperar del futuro de Kerem y Hande? Pues, como les decía, menos apariciones públicas, menos detalles de su vida privada en redes sociales, pero al mismo tiempo, más felicidad, más tranquilidad y más amor. Y por supuesto, seguir viéndolos triunfar en sus carreras profesionales. Pero aquí viene la pregunta del millón:
¿Cómo va a afectar esta decisión al mundo de las telenovelas y a sus fans? Pues, en mi opinión, de varias maneras. Primero, nos perderemos un poco de la fantasía que creaban, esa sensación de que podíamos estar al tanto de cada paso que daban. Pero al mismo tiempo, esto podría ser muy bueno. Al alejarse de los focos, Kerem y Ande van a generar más expectación, más misterio, y eso inevitablemente despertará aún más nuestro interés. Segundo, esta decisión podría inspirar a otras parejas de famosos a tomar medidas similares. A proteger su intimidad, a priorizar su felicidad, y a alejarse un poco de la presión mediática. En un mundo donde todo se comparte y se expone, la privacidad se está convirtiendo en un lujo, y es importante que las celebridades aprendan a protegerla. Y tercero, y esto es muy importante, esta decisión nos demuestra que el amor verdadero sí existe. Que a pesar de las dificultades, de las presiones externas y de los malos momentos, el amor puede prevalecer. Y eso, amigos, es algo que debemos celebrar. Ahora, vamos a desglosar un poco más esto porque hay otros detalles importantes. Hemos sabido a través de fuentes muy cercanas a ellos, que esta decisión no es solo de ellos como pareja, sino que involucra a sus equipos de trabajo, a sus publicistas, a sus representantes. Se están creando nuevas estrategias de comunicación, se están estableciendo nuevos límites, y se están tomando medidas para proteger su privacidad. Por ejemplo, se rumorea que han pedido a sus representantes que no divulguen información personal sobre sus proyectos, que no hagan declaraciones que puedan generar polémica, y que eviten a toda costa que la prensa invada su espacio personal. También se dice que han reducido sus actividades en redes sociales, que publican menos fotos juntos, y que han dejado de interactuar con los fans de la misma manera. Todo esto, insisto, para proteger su intimidad y para evitar que los rumores y las especulaciones afecten su relación. Y por supuesto, está la cuestión de sus proyectos profesionales. ¿Cómo va a afectar esta decisión a sus carreras? Pues, en principio, no debería afectarles en absoluto. Ambos son actores muy talentosos con mucho éxito y con muchos proyectos en puerta. Sin embargo, es posible que a partir de ahora, sean más selectivos con sus apariciones públicas, que rechacen algunas entrevistas y que se centren más en su trabajo, en sus personajes y en sus proyectos artísticos. En resumen, la decisión de Kerem Bürsin y Hande Erçel de priorizar su privacidad y de apostar por su amor es una noticia muy importante, con un impacto significativo en sus vidas y en el mundo del entretenimiento. Es una decisión valiente e inteligente y que demuestra que el amor, la felicidad y la intimidad son mucho más importantes que la fama y la exposición mediática. Así que, ¿qué podemos esperar en el futuro? Pues, como les decía, menos noticias sobre su vida privada, pero más expectación y más ganas de verlos juntos, felices y triunfando en sus carreras profesionales. Y sobre todo, la esperanza de que su historia de amor sirva de inspiración para otras parejas que luchan por mantener su amor a pesar de la fama y de las presiones externas. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que les haya proporcionado información valiosa sobre la situación actual de Kerem y Hande. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por ver el vídeo, por escuchar mis palabras. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que les haya entretenido. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece esta decisión de Kerem y Hande? ¿Creen que es lo mejor para ellos? ¿Qué esperan del futuro de esta pareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos, y me encanta interactuar con ustedes. Y por último, pero no menos importante, les pido que le den un buen like a este vídeo, que lo compartan con sus amigos, y que si aún no lo han hecho, se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.